Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este cuarto programa ya de Panóptico Social. Les damos la bienvenida. Les agradecemos que han estado puntualmente siguiendo este programa y bueno, les agradecemos también los comentarios que han hecho. El día de hoy vamos a tener un tema que se aleja de los que hemos tratado, pero como lo dijimos en el capítulo 0, nuestra intención es hablar de todas las aristas de la sociología, y como la sociología tiene muchas aristas, pues bueno, el día de hoy tocamos una que se nos hace muy puntual y se nos hace muy pertinente porque no está muy explorada, al menos en algunas universidades, ¿no? El día de hoy me acompaña en la conducción Kalash. ¿Cómo estás, Kalash? Hola Esteban, ¿cómo están todos? Y el día de hoy nos hace el honor de estar con nosotros Otón Quirós, un ya casi recurrente a nuestros eventos, una persona que nos apoya mucho. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿cómo están ustedes? Me siento a gusto aquí. Qué bueno, de eso se trata. No sé si quieras dar nuestros medios de comunicación, Kalash. Sí, claro, recuerden que todas nuestras formas de contacto van a estar apareciendo en pantalla y recuerden que todos los comentarios valen mucho y al final hay sorpresas. Bien, pues vamos a ver la síntesis curricular de Otón Quirós y enseguida regresamos. José Otón Quirós Trejo es contador público de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en Historia del Arte y en Arte Mexicano por el Instituto Cultural Helénico. Es profesor investigador de tiempo completo, jefe del área de análisis sociológico de la historia de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Sus líneas de investigación son las referentes a la sociología del trabajo y la sociología del arte y la cultura. Y bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar de sociología del arte. Vamos a enfocarnos en la vanguardia, que bueno, es un tema que puede llegar a ser muy amplio, ¿no? Sobre todo porque la vanguardia ha sido vista desde la historia, desde la filosofía, desde el arte, ¿no? Incluso un término que viene de la milicia, ¿no? Claro. Pero antes de eso, me gustaría, Otón, que nos fueras platicando cómo se empieza a dar la sociología del arte y ya después vamos a abordar la vanguardia. Bueno, es interesante porque la sociología del arte de hecho sufrió una interrupción en sus actividades en este país. De una u otra manera llegó a tener un congreso en 1968, un congreso internacional de sociología, donde el tema fue la sociología del arte. Salieron 2 tomos de 900 páginas entre cada uno, si no es que cada uno de los 2 tomos bastante gruesos. Sí, yo creo que sí, fueron como 1000 páginas escritas. Fue a nivel internacional, llegaron gentes importantes, entre ellos Duvigneau, que es un sociólogo francés, ¿no? Que ha trabajado el tema. Y bueno, pues como sucede en este país, se interrumpió después de ese momento la reflexión y la investigación sobre estos temas. Había mucho digamos, de este artificio que se da a veces en la academia, que de repente se intenta hacer un gran evento, pero no está sustentado realmente en una continuidad de investigaciones, ¿no? Y bueno, también hay que reconocer que los años 60 pues irrumpen con una serie de movilizaciones en la vida real, ¿no? La sociedad se empieza a despertar, ¿no? Y pues yo creo que esto inclusive hizo que los temas por lo pronto en México se sesgaran, digamos, o buscaran más bien los temas más socorridos fueron los temas relacionados con movimientos sociales, ¿no? Claro. Y con la cuestión del movimiento estudiantil, después el movimiento campesino, el urbano popular, ¿no? El movimiento obrero, ¿no? Sí. Ahora que parece que estamos en una especie de reflujo, ¿no? O en un umbral, algunos dicen, hacia algún lugar, ¿no? En esta especie de modernidad suspendida en el suspenso, válgase la redundancia, pues como que vuelve esta reflexión sobre el sujeto, ¿no? Y entonces empieza a preocupar la cuestión de la subjetividad, y una de las posibilidades que tiene la sociología del arte es que trabajando la cuestión artística, los artistas, los públicos, los patrocinadores, la estética social, uno puede
rastrear y diagnosticar y encontrar relaciones con algunas otras cuestiones más importantes, inclusive para algunos sociólogos, que resultan, digamos, enriquecedoras, ¿no? O sea, la sociología del arte ahora se convierte en un elemento importante para entender inclusive la forma en que se está dando este tránsito a la modernidad tardía, a la modernidad reflexiva, a la posmodernidad, sí, no todo esto que la modernidad líquida, ¿no? La segunda modernidad, la ultramodernidad, todo esto que se habla, que parecería que de cualquier manera nos remite a algo diferente, claro. Y esto y en esta nueva reflexión que los tiempos nos obligan a interpretar, pues parecería que el arte juega un papel muy importante en algunos discursos, inclusive sobre esa discusión de la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Sí, ya que pareciera ser que el arte es realmente la expresión de esa búsqueda del ser, ¿no? Sí, lo importante y lo interesante es que el arte siempre ha estado presente, claro, ¿no? Y de repente lo tratábamos con las mismas pinzas que a lo mejor tenían los propios modernos y que utilizaban los propios modernos para hablar, pues, sobre el arte, ¿no? O sea, era una especie de espacio casi elitista, ¿no? Casi como el reducto de lo sublime, ¿no? Como el reducto de lo absoluto, ¿no? Y con toda esa carga acababan separando, ¿no?, al arte de la sociedad, ¿no? Sí, claro. Y parecería que se fue olvidando que en este proceso de transformación del arte y de su función social o de su relación con la sociedad tuvo su propia autonomía. Por un lado, los sujetos, sin ser y formar parte de las comunidades artísticas o del campo artístico, ¿verdad?, empezaron a estetizar sus vidas, ¿no? Uh-huh. Y a partir de esa estetización de la vida cotidiana también había una influencia en el propio arte que de repente tomaba lo cotidiano para enriquecer sus búsquedas, ¿no? Y cuando nos sorprende el final del siglo, pues ya hay una gran discusión entre la exclusividad y la separación del arte del mundo social, ¿no? Ya nos damos cuenta que hay una relación complementaria, ¿no? Y inclusive grandes discusiones sobre qué es el arte, cómo se divide, si existe todavía. Yo creo que todavía existe, pero ya cambió su relación, ¿no? Estos son aplausos, sí, estamos en una universidad y está una presentación de tesis por acá cerca. Y como les decía, en un momento determinado nos sorprende esta nueva relación entre el arte y la sociedad, entre el propio campo artístico, entre lo que es el arte, el gran arte, ¿no? El arte medio o el arte bajo, ¿no? O lo que ya algunas llevarían exactamente, ¿no? El arte popular, ¿no? El arte medio, la cultura de masas, ¿no? Claro. Y la obra de arte. Entonces, como que cambian también las maneras de relacionarse, ¿no? Entonces, por ahí pues nos ha digamos, abierto un campo diferente, sí, y una manera diferente de ver la sociedad, no solo a partir de su objetividad, sino de sus expresiones subjetivas, como puede ser la expresión artística. Okay. Claro, Otón, por ejemplo, bueno, el arte es parte de la sociedad, como ya lo ha estado contextualizando en esto que es, para muchos de las personas que nos están viendo, tal vez puede ser nuevo, ¿no? Que es la sociología del arte. Así, pues es normal si lo pensamos que es un producto de la sociedad, y todo lo que sea producto de la sociedad es opción para la sociología para estudiarlo. Pero hay un concepto que ronda en este contexto de la sociología del arte, que es la vanguardia. ¿Cómo podemos abordar este nuevo concepto, o ya ni tan nuevo, pero este concepto que no es muy sonado para los sociólogos? Claro, sí, es interesante, pero un sociólogo es el primero, digamos, que le da una connotación diferente después de la Revolución Francesa al concepto de vanguardia, ¿no? Digamos, con toda la connotación que tenía militar, ¿no? Aquellos que se adelantan a los demás, ¿no? Claro. O el sector de punta de un ejército, ¿verdad? Es interpretado por Saint-Simon, ¿verdad?, como un sector
que no forzosamente tiene que ser conformado por militares. Entonces él plantea que los artistas, y ahí San Simón le sale la beta en ese momento artística, dice: nosotros los artistas estamos llamados, ¿verdad?, a ser la vanguardia del mundo, ¿no? Sí. Y en el futuro, inclusive en ese mundo que queda después de la Revolución Francesa, donde se resignifica todo, la religión, la ciencia, la sociedad, ¿no? Por un lado está Comte planteando que el arte tiene que ser casi como la pedagogía de los modernos, ¿no?, para que el sistema positivo sea llevado a las grandes masas, ¿no? Y por el otro lado está San Simón diciendo, bueno, el arte nos va a hacer, ¿no?, nos va a convertir en vanguardias, y en el futuro seremos los nuevos sacerdotes, ¿no?, de esta religión secularizada que sería el propio arte. Entonces es San Simón el que empieza con esta visión, y bueno, de repente se van desprendiendo y no sabe uno en qué momento se encuentran y se desencuentran, pero hay un concepto militar que tiene que ver con lo político, y este concepto artístico que tiene que ver con la avanzada, ¿no? Y entonces el arte se convierte en la punta de lanza de la sociedad, ¿no? Y los artistas se convierten en los que se arriesgan a hacer lo que todos los otros no pueden hacer, ¿no? Uh-huh. Hasta la famosa frase de todos tenemos de poeta loco un poco, ¿verdad? Es sustituida, digamos, por una especie de visión condescendiente con los artistas, ¿no? O sea, admitámosle a los artistas todo, ¿no? Y bueno, claro, surge toda esta posición del yo desplegado, de cómo se va construyendo la modernidad, y los propios artistas van creando toda una concepción que a veces tiene más que ver con la acción y con sus propios escritos y con la relación con el arte y con la sociedad, que los hace que se lancen a profundidad en cuestiones que nadie se atreve a hacer, ni siquiera los políticos. Entonces parecería que caminan paralelamente la vanguardia artística por un lado, ¿no?, y la vanguardia política. La vanguardia política que tiene su máxima expresión con la Revolución Rusa, o con los procesos desde Marx de construcción de lo que serían estos sectores que iban a encabezar las revoluciones socialistas o comunistas del mundo, ¿no? Claro. Ahí hay una noción clarísima de vanguardia política, y hay momentos en los que se encuentran, ¿no? De ahí que es lo interesante del concepto de vanguardias, ¿no? Sí. En ese primer momento surge artísticamente, se va construyendo en una noción del arte como algo nuevo, ¿no? El arte moderno como algo transgresor, como algo que asuste, ¿no? La frase famosa de Baudelaire, ¿no? Espantemos a la burguesía, ¿no? Decía, ¿no? Entonces se trataba de hacer aquello que moviera las conciencias, sacudiera, ¿no? Y bueno, eso también en términos de la propia materia de cada una de las artes, pues hay esta búsqueda, ¿no? Esta búsqueda de transgredir, de cambiar, ¿no? De utilizar lenguajes nuevos, de utilizar no solamente expresiones, ¿no? No solamente en términos de escritura, sino en este caso, bueno, también de imágenes, ¿no? Claro. Las imágenes van cambiando, y bueno, esto es el signo del arte moderno, ¿no? Un arte contestatario, ¿no? Un arte audaz, ¿no? Un arte que estaba constantemente buscando mover la conciencia de los consumidores, ¿no? Y parecería que el arte contemporáneo tiende a acabar con estas de definiciones o con estas posiciones que lo caracterizaban en la modernidad, ¿no? Uh-huh. Y hoy empieza a volverse una especie de arte adaptado a las condiciones propias del sistema. Claro, sí, ya como que también ya lo absorbió, ¿no? Pareciera ser en algunos casos. En algunos casos parecería, ¿no? Siempre, esa es otra cosa interesante, que por eso la sociología del arte que también tiene que
auxiliarse de la historia, ¿no? de la antropología, claro. ¿verdad? Del estudio comparativo, ¿no? Nos permite en un momento determinado establecer hipótesis sobre lo que realmente está pasando o hacia dónde está yendo, ¿no? Esto que ya algunos autores y algunos sociólogos como Jorge Jaime de Adorno ya advertían cuando surgió la sociedad de masas, ¿no? Sí. Por un lado, ellos representan pensar la sociedad y el arte todavía con pensamientos tradicionales y modernos, ¿no? Donde el arte todavía es algo reservado a unos cuantos, claro. ¿no? Ellos en su crítica a la sociedad de masas y a la cultura de masas, por un lado es válida y sigue siendo uno de los puntos de arranque para cualquier discusión sobre arte contemporáneo, claro. ¿no? Tienen algo de razón cuando ven que el arte está degradándose, ¿no? Y que no saben si ese crecimiento en términos de públicos, ¿no? Va a traer como consecuencias una degradación del arte mismo. Pero por el otro hay una especie de conservadurismo, ¿no? De querer mantener un arte exclusivo en una sola cúpula, ¿no? en un solo sector, ¿no? Claro. Que también tiene mucho que ver con los intelectuales que todavía sí. están apenas transitando de los mandarines, digamos, ¿no? A el intelectual como figura social, exacto. ¿no? Más abierta. Sí. Incluso Ortega y Gasset también hacía esta reflexión, ¿no? De hasta dónde la gente también podía estar preparada a ese arte, ¿no? En este caso, él ponía un ejemplo de la ópera, ¿no? Decía, bueno, hoy yo vengo a la ópera y al lado hay gente que a lo mejor está platicando o que no está apreciando, ¿no? Entonces es esa misma idea de el arte siempre a una clase social alta, ¿no? Claro, finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Sí, y toda esta visión de algunos intelectuales espantados con la emergencia de las masas, ¿no? Que para Freud, por ejemplo, representaban un conjunto de seres susceptibles de ser influenciados, ¿no? Y casi hipnotizados por los líderes, o en el caso también de Ortega y Gasset, toda esa visión de las masas como la canalla que surge de repente y no sabe uno cómo la puede uno controlar. Sí, es un momento particular, digamos, que se va, que refleja una transición, ¿no? Un cambio, ¿no? De una arte moderno que fue construyéndose desde el Renacimiento, que fue haciéndose exclusivo, que fue separando su carácter útil y su carácter popular y su carácter artesanal. ¿no? Sí, algo que se me hace muy difícil, por ejemplo, ahora es que antes podíamos encasillar esas corrientes artísticas de una forma muy sencilla, ¿no? Antes estaban, pues, bueno, diferentes, no soy experto en arte, pero sí había corrientes, la moderna, la neoclásica, pues la contemporánea, etcétera, tenían rasgos similares, pero yo creo que hoy en día es muy difícil catalogar las nuevas expresiones, ¿no? Puede ser que todas las expresiones de arte moderno son transgresoras, llaman a cierta paz, pero una paz con la naturaleza, por ejemplo, a paz con lo urbano. También el arte urbano ha transformado mucho la concepción del concepto de arte. Entonces todo eso que se ha transformado, pues también nos transforma a nosotros mismos, ¿no? Claro. Yo también, antes de pasar al siguiente bloque, que vamos a hablar un poco sobre la sociología del arte y del mismo arte en México, también quiero más o menos como que toquemos cómo ese arte también transforma a estas sociedades que hemos estado platicando, o cómo podría llegar a transformarla, que es un discurso que se ha estado manejando, ¿no? Ya en algunos teóricos, en algunos años recientes, pues que el arte puede ser la punta de la lanza que pueda ser la transformadora de esta sociedad. De la vanguardia. Exacto. Sí, eso fue un tema y sigue siendo un tema de grandes discusiones. Después de conformarse, digamos, estas vanguardias artísticas en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, ¿verdad? Empiezan a surgir en los primeros años la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a surgir en el siglo XX infinidad de nuevas corrientes, ¿no? Con la divisa, ¿no? Exactamente, todos los ismos, el futurismo, ¿no? El cubismo, ¿no? Sí, con sí. este afán de transformar, de transgredir. Y bueno, lo interesante es que antes de eso
pasaron cosas muy interesantes en Europa, sobre todo en Francia, ¿no? Donde el arte a momentos se vio obligado, ¿no? O los artistas se vieron obligados a participar políticamente, sí, ¿no? La Comuna de París, ¿no? Las revoluciones del 48, ¿no? Las caídas de reyes y el regreso, o las construcciones de dictaduras como la de Luis Bonaparte, ¿no? Todo esto llevó a que los artistas de una otra manera se involucraran, ¿no? Entonces en la Comuna tenemos artistas involucrados. Courbet, por ejemplo, es un poco el gran prototipo. Así como antes también estaban los románticos, ¿no? Sí, los románticos que tenían esta carga de buscar un poco acercarse al hilo débil, ¿no? Del tejido, ¿no? Entonces, desde los ingleses que eran lords y de repente descubrían en la literatura, ¿no? Una salida y se querían desembarazar de este mundo burgués y acababan apoyando a los griegos, ¿no? O a las causas perdidas de la época. Y por el otro lado, gentes como Courbet que se involucran directamente en la Comuna de París y que empieza y luego se convierten en ejemplos, a veces no muy afortunados, a introducir en sus cuadros, ¿no? Temáticas ya con una dimensión diferente política. Y una carga política, ¿no? Dejan de ser los retratos de los reyes para que aparezcan las masas, ¿no? Claro. Y posteriormente inclusive para que aparezcan el proletariado, ¿no? La desigualdad. La desigualdad, ¿no? Y bueno, luego también escandalizando porque el propio Courbet hace un cuadro maravilloso que todavía se hablaba, El origen del mundo, ¿no? Que es un close-up en su época de una vagina, ¿no? Y que se convirtió, digamos, en una digamos pieza que ya apuntaba, ¿no? a una vanguardia que iba más allá de lo político, ¿no? Y por el otro los que hacían del arte hacían en el arte su propia revolución, ¿no? O sea, haciendo puntillismo y cambiando las técnicas pictóricas, ¿no? Que esa es otra de las cosas, ¿no? Haciendo ver a los individuos de manera diferente la naturaleza, ¿no? Y tratando de darle intensidad a partir del color mismo. En México es bien interesante cómo el muralismo que representaría esa vanguardia y cómo hay veces que el gran vanguardista político pinta menos, del doctor Atl lanza todo es un gran constructor, digamos, de esta vanguardia que culminó en el movimiento muralista y en la Escuela Mexicana de Pintura. En un momento determinado, cuando está haciéndose la exposición en 1910, precisamente conmemorando la independencia de México, y el gobierno a través de Justo Sierra invita a los españoles a hacer una exposición magna de arte, entonces los artistas mexicanos de San Carlos, los jóvenes artistas dicen, bueno, vamos a hacer una exposición con arte mexicano, ¿no? Claro. Si estamos celebrando la independencia, y entonces el doctor Atl anima, y lo interesante es que el doctor Atl lo único que exhibe o lo único que proporciona para la exposición es un cartel, el cartel del anuncio, ¿no? No pinta, el tipo se convierte en un gran militante. Entonces hay momentos en que el tiempo absorbido en esa actividad lo deja fuera de su propio trabajo artístico. Eso, digamos, por plantear una experiencia creativa. Pero en términos sociales la discusión es mucho más profunda, ¿no? Y entonces se convierten en verdaderas vanguardias que al rato se convierten en partes del sistema, ¿no? O sea, lo que en un momento dado era una vanguardia instituyente que quería transformar, se institucionalizó. Exacto, ¿no? Y al rato el Estado lo utiliza, ¿no? Para que propagandicen los logros de la revolución, ¿no? Como decía alguien, los campesinos, los únicos que se ven bien son los que están en los cuadros de Rivera, porque en la vida real los campesinos después de la revolución siguieron igual, ¿no? Y empieza la regeneración de la ruptura, ¿no? O sea, hay una generación que se va acuerpando con el punto intermedio de Rufino Tamayo, ¿no? Y empieza esa generación de la ruptura. Pues sí, entonces yo creo que es momento de pasar al segundo bloque. Hacemos una pequeñísima pausa.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Bueno, en este segundo bloque, Otón, ¿qué te parece si hablamos de lo que tú estabas iniciando a comentarnos al final del bloque pasado, que es este punto de partida de lo que hace ATL precisamente, y cómo es que atrás de ellos venían muchos, ¿no? Atrás de esa primera, a lo mejor, muestra, venía mucha gente con ideas y no solamente con ideas, con un activismo político que se vio reflejado en sus obras, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es importante el análisis sociopolítico de las vanguardias, porque uno establece relaciones con la composición social, con las características que éstas tienen, y bueno, se da uno cuenta que finalmente todavía al inicio del siglo eran sectores minoritarios, ¿no? O sea, la vanguardia sí eran realmente unos cuantos que se adelantaban, ¿no? El arte, para comenzar, no era, digamos, socorrido por muchos, ¿no? Y todo estaba concentrado en la Ciudad de México y en la Escuela de San Carlos. De ahí surgen unos cuantos que son esta generación de los años 20, ¿no? Que en un momento determinado, de los años, empiezan desde antes, y bueno, de los 10, 20, haciendo inclusive ahí una división. Algunos autores plantean que hay un gran periodo del arte en México que va de 1867 a 1910, hay un impasse o una transición entre 1910 y 1920, y un relanzamiento entre 1920 y lo que va de los años, ¿no? Un poco el nacionalismo ya venía gestándose desde 1867 con la República Restaurada, ¿no? Y en ese momento, entre el 10 y el 20, cuando se da esta transición, precisamente con el doctor Atl, tenemos a Diego Rivera, que está becado en Europa, ¿no? Tenemos a Orozco, que está también estudiando en la Escuela de San Carlos, tenemos a Siqueiros, que es muy joven, ¿no? Y tenemos una pléyade de pintores que viene ya de años anteriores, ¿no? Como Jorge Enciso y una serie de olvidados, ¿no? Que ya vienen planteando, digamos, una visión diferente de las artes plásticas. Entonces, los 20, de hecho, sistematizan o llevan a cabo lo que los 10, ¿no? Válgase, o que la década de los 10 ya planteaban, ¿no? Al final de la exposición, el propio Justo Sierra les ofrece los muros a instancias del doctor Atl, los muros de San Ildefonso para que pinten murales. Es interesante, ¿no? Todavía en el Porfiriato, y le ofrecen a Diego Rivera que haga una exposición más o menos por el 20 de noviembre de 1910. Resulta que pues se hace la revolución, no se inicia y no se alcanza a dar la exposición, y tampoco se entregan los muros. Entonces hay una especie como de salida de los artistas hacia el mundo, y entonces unos se vuelven villistas, otros se vuelven zapatistas, otros se vuelven carrancistas, y se reencuentran en los 20 con Vasconcelos, ¿no? Ahí empieza el primer auge del muralismo, y existen visiones muy contradictorias, porque también luego en el presente hacemos críticas furibundas con el pasado, ¿no? Y a veces nos mandamos, ¿no? O sea, de repente uno dice, no, es que acabaron instituyéndose rápidamente y luego los compraron. No fue fácil. También hay una época en que acogen a los muralistas, pero hay otro momento en que los expulsan, casi les quitan paredes, les quitan subsidios, se tienen que ir a Estados Unidos, ¿no? Está, digamos, el ímpetu de esta vanguardia, que inclusive el arte norteamericano reconoce, ¿no? Como parte de sus raíces modernas, ¿no? La presencia de Diego Rivera, de Siqueiros y de Orozco, ¿no? Como parte del arte fundacional, digamos, norteamericano, y de la propia el boom que tiene, ¿no? A partir de los años 40, 50, ¿no? Con Pollock, con todo una pléyade de pintores, que de una otra manera inclusive el propio Siqueiros le dio clases a Pollock, a Jackson Pollock, ¿no? En talleres en Los Ángeles. Entonces la vanguardia va por ahí, pero no solamente es una vanguardia en términos pictóricos, también en términos de la literatura, la literatura de la Revolución Mexicana, que no era nada condescendiente con ella, ¿no? Sí. Es una literatura importante, ¿no? La música también en un momento dado busca, en este encuentro que veíamos al principio, en este encuentro con lo popular, ¿no? Buscan los sonidos que le den
identidad a la música erudita o a la música clásica en México, ¿no? Y de repente tenemos todos los Moncayo, los grandes compositores, digamos, que surgen también en ese momento, ¿no? Revueltas, ¿no? Que es considerado un gran compositor. Y por el lado del cine es lo interesante, cómo también esta vanguardia consigue un medio importante de un arte recién surgido que todavía no era considerado por muchos como arte, que es el cine. Y entonces ahí se juntan guionistas que son novelistas como José Revueltas o como Carlos Fuentes, ¿no? Fotógrafos como Figueroa, un director que nace de la nada pero que se ve influenciado por la pintura de Orozco y todo lo que es el cine del Indio Fernández, ¿no? De repente a veces hay verdaderas imágenes sacadas de cuadros de Orozco, ¿no? De cuadros de los muralistas. Entonces es la época de auge. Los 50 es la época del inicio del reflujo, ¿no? La música no consigue, digamos, darle el salto todavía en la primera era de la industria cultural a través del cine, ¿no? Que es bien interesante porque el cine mexicano consigue entrar en la lógica de mercado, ¿verdad? Sin perder, digamos, calidad, ¿no? Y además incorporando nuevos datos, ¿no? Una nueva comicidad, ¿no? Se crean culturales como la figura del santo. Exactamente, ¿no? Que ya son como, eso es lo interesante, ¿no? Ya el santo y estos casi como que representan una especie de primera gran decadencia, ¿no? Que a la larga se convirtió en cine de culto. Sí, ¿no? Ya, y sobre todo porque otros países lo vieron así, ¿no? Claro. Entonces nosotros también. Sí, es cuando entramos reflejo, a la nueva visión del arte contemporáneo, ¿no? Sí. O sea, de repente es la máscara, ¿no? La estética de la lucha libre que implica toda la vestimenta, es todo esto que estamos hablando que ya se viene dando desde la primera mitad del siglo XX, ¿no? Como la estetización de la sociedad, ¿no? Sobre todo los jóvenes que empiezan a irrumpir como identidad colectiva, ¿no? Y como fase etaria que antes no era reconocida, sobre todo después de los 60, ¿no? Y entonces se incorporan con sus propios atuendos, donde ya no solamente están haciendo un arte explícito, ¿no? Porque hay algunos que tocan, son músicos, sino que están decorando su propia existencia, ¿no? Los hippies se pintan flores, ¿no? Los darks se pintan de negro. Entonces hay una relación con los colores y hay una relación con la estética que se baja, digamos, al terreno de la sociedad, y a veces esos mismos grupos incrementan inclusive las ganancias de la industria de la moda, que se expropia, ¿no? Sí. A veces, ¿no? La vestimenta dark, ¿no? Sí. La sofistica y la vende con marca, ¿no? Y carísima, ¿no? Son estos procesos y el Che Guevara se convierte en camiseta de furor, ¿no? Y todos estos fenómenos que ya se vienen dando todavía a los años 50, en un primer momento consigue como que sintetizar esos ímpetus revolucionarios incluso en la música popular, ¿no? O sea, los tríos, por ejemplo, se convierten en la divisa de la música mexicana, claro, el bolero. Importado de Cuba, pero luego utilizando los canales del mercado latinoamericano, hacen que verdaderamente toda esta cultura, tanto popular, ¿no? Como mediática de masas, y el despunte de algunos sectores de cultura culta, válgase la redundancia, como los muralistas, sean parte importante de América Latina, y México se vea como uno de los países donde hay una vanguardia cultural y está, digamos, hay que seguirla, ¿no? Claro. Hasta la Revolución Mexicana se exporta, ¿no? Sí, claro. Se exporta en Nicaragua, ¿no? E incluso lo que estabas comentando, que no terminaste la idea de la nueva comicidad, ¿no? Porque al final de cuentas
teatro, ¿no? Que se empieza a hacer como los foros donde de manera cómica se hacía la crítica política, pues empiezan algunos de ellos a saltar al cine, ¿no? Claro. Entonces, digo, sin ese matiz crítico, pero también hay una relación entre, como tú dices, esa figura mediática ya construida, consolidada, que la llevan ahora no nada más al sector, digamos, popular, sino que ya lo traspasan a un sector de masas, ¿no? Claro. Sí, y luego se convierten en verdaderos íconos, ¿no? De grupos sociales importantes, ¿no? O sea, Tintán se convierte en la figura típica del pachuco, ¿no? Y esto que es un movimiento que se da en Estados Unidos, ¿verdad? Le da identidad a los México-norteamericanos, ¿no? O los emigrantes a los Estados Unidos. Y eso es un dato interesante también. Habría que ver que realmente el Estado mexicano siempre estuvo muy atento de cómo iba caminando la cultura. Es tan corporativo el Estado mexicano, ¿no? Que está siempre pendiente, ¿no? De cualquier cosa para que no se salga de control. Sí, claro. Entonces es una gran diferencia el Cantinflas de la carpa al Cantinflas de las películas, claro. ¿No? Sin embargo, a pesar de los pesares, se filtra la comicidad, ¿no? Se filtra la beta, digamos, populachera, ¿no? Y consigue, digamos, formar parte a veces ya de la identidad nacional, ¿no? A veces inclusive estereotipándose, ¿no? Por ejemplo, nosotros los pobres y ustedes los ricos, se dice que el tonito de ¿qué onda, mi chorreada?, ¿no? Fue estereotipado en la película, ¿no? Y al rato los propios adoptaron, ¿no? Clases medias adoptaban esa manera de y todo el mundo pensaba que en el DF hablábamos igual que Pedro Infante en esa película, ¿no? Y así como se inventaron las camas dobles por el conservadurismo en el cine norteamericano, en sus épocas conservadoras ponían camas dobles, ¿no? Entonces a veces eso se convierten en costumbres, ¿no? Se traspasa a esta masa, a esta sociedad que está siguiendo a sus y ahí tenemos momentos en contra, por ejemplo, les decía, la región de la generación de la ruptura, el propio Cuevas de repente enfrentándose a Siqueiros, ¿no? Y ahí ya estamos ante la emergencia de algo diferente, porque Cuevas ya no es el ataque ideológico, Cuevas es el mediático, es el artista que más utiliza los medios y que se sabe joven, que se sabe bueno para las cámaras y que se burla del viejito, inclusive Siqueiros, ¿no? Y que irrumpe con sus murales efímeros en la zona rosa, ¿no? Y chicas minifalderas corteándolo, ¿no? Donde ya estamos viendo esta punta, digamos, o esta entrada del arte contemporáneo, ¿no? Es interesante, en México hasta Cuevas finalmente no acaba siendo un Warhol, ¿no? O sea, sus cuadros sacuden, ¿no? Y Warhol, bueno, pues como él dice, mi taller es una fábrica, ¿no? Claro. Y yo no produzco ideas. Famoso arte pop, ¿no? Y todo lo que le inventan, ¿no? Que estaba subvirtiendo. No estaba subvirtiendo nada. Yo quería ganar dinero, ¿no? Bueno, porque alguien tenía que pagar. Tenemos que hacer una pequeña pausa y regresamos a terminar este segundo bloque, ¿no? Ok. Bueno, estamos de regreso. Vamos a continuar con este paseo que hemos hecho en toda la historia. Bueno, no toda la historia porque es muy larga, muy compleja, pero al menos en este tiempo coyuntural que estamos platicando, y vamos a retomar el tema entonces de esta posrevolución y todo lo que pasó con el arte. Sí. Bueno, ya estábamos en los años 50, luego vendrían los años 60, que como Monsiváis diría, empezó a surgir en la Ciudad de México, en México, la primera generación de norteamericanos nacidos en este país, que bueno, es una visión contradictoria, porque por un lado es el enfrentamiento de la juventud a un fenómeno global. Ahí está dándose ya una globalización cultural. O sea, el que nosotros nos sentemos un día a ver el All You Need Is Love transmitido
a todo el mundo por el pájaro madrugador, que era el satélite, ¿no? En los años 60, 70, era algo como pertenecer ya a un mundo global. Y entonces no se puede negar las influencias, digamos, de las culturas juveniles de otros países, ¿no? Pero lo fuerte, digamos, y ahí ha sido el problema, y esa es una de las cosas que yo creo que uno de los problemas centrales que vive la cultura, porque bueno, también ahí sería interesante hacer una breve acotación en que la sociología del arte a momentos se encuentra, y no vamos a entrar en discusiones epistemológicas finas, pero se encuentra como formando parte también de la sociología de la cultura, ¿no? Sí. En un momento determinado se emparentan, ¿no? Y lo importante, digamos, es estar buscando estas relaciones para enriquecer y no para crear de nuevo una parcela donde está la cultura y donde está el arte, ¿no? En ese sentido también es importante señalar culturalmente pues la cuestión de la discusión que se dio en los 50 sobre la identidad nacional, ¿no? Es como un grupo de intelectuales retoma viejas discusiones que ya venían desde el final del Porfiriato, ¿verdad? Pasando por la época de la Revolución, Caso, Vasconcelos, ¿no? Y sobre todo en el caso de Paz, digamos que junto con otros autores en su momento empiezan a hablar de la identidad, Ramos, Samuel Ramos, y otros importantes, Santiago Ramírez, ¿no? Que empiezan a hablar sobre la identidad del mexicano, ¿no? Y bueno, pues Paz lo dice claramente, hay momentos en los cuales ciertas sociedades se tienen que parar, ¿no? Para decir qué somos, ¿no? Y parecería que es el momento de descanso de los revolucionarios, ¿no? Sí. De lo que fue la revolución. Contradictoriamente y desafortunadamente en ese momento se da el surgimiento del alemanismo y muchos ubican, y ahí también es un tema riquísimo para los sociólogos del arte, que finalmente también tienen que estar haciendo una especie de historia del arte, claro, con óptica sociológica, ¿no? Con óptica de sociólogo y de antropólogo, ¿no? Es que hay investigaciones y los que más han trabajado, bueno, pues por un lado están los literatos como Carlos Monsiváis, ¿no? Que es el que más se ha visto trabajar esta parte de la cultura, ¿no? Del arte. No hay estudios realmente a profundidad, por ejemplo, de una historia de la contracultura en el siglo XX en México. Nos vamos con las puntas de lanza, ¿no? Pero yo me atrevo a pensar que si nos metemos en los periódicos vamos a encontrar otro tipo de fenómenos que ni siquiera han sido descubiertos, ¿no? Porque generalmente vamos a estudiar lo que es semejante a lo que se dio en otro país, ¿no? Bueno, como el propio fenómeno del Pachuco, ¿no? Que es una mezcla, ¿no? Y que después genera toda una cultura, ¿verdad? A través del cine, ¿no? Y de Tintán, ¿no? Como uno de los representantes de este sector. Entonces, esta identidad, digamos, ahí todavía tenía una cierta, a lo mejor, para comenzar, los propios autores decían que no había una identidad, había varias, ¿no? Pero yo creo que en ese momento, a pesar de que había varias, había una cierta centralidad, ¿no? Una cierta centralidad que venía del propio régimen, ¿no? Este régimen corporativo, ¿verdad? Que centralizaba hasta las conceptualizaciones, y hasta no la creíamos, ¿no? Porque nos hacían cantar el himno nacional todos los días, y los lunes hacer el saludo a la bandera, y eso se va introyectando, querámoslo o no, ¿verdad? Y además había uniforme del tranvía, ¿no? Y todos éramos iguales, ¿no? Hasta que fue interesante, ¿no? Una especie de igualdad a la mexicana, ¿no? Que era nada más en el uniforme, porque luego debajo de cada quien traía sus pantalones de lujo, unos no, otros sí, pero de una otra manera eso se va cayendo, ¿no? Ya de repente después de los 60, ¿no? Y bueno, la decadencia empieza con los 80, ¿no? O sea, los 60 son una batalla, ¿no? Una búsqueda de incorporarse a los flujos internacionales. El rock en español, por ejemplo, es bien interesante como en México, ¿verdad? Es la punta de lanza, de nueva cuenta, para el mundo latinoamericano o de habla hispana, del rock en español, ¿no? Pero también eran traducciones de canciones en inglés, ¿no? Claro. Muy pocos se atrevían a escribir una canción. Es cuando ya empezó, exacto, que eso es interesante, cuando ya no empieza a haber una respuesta desde el lado, digamos, nacional, ¿no? O sea, lo más fácil es
y bueno, por lo menos es una respuesta, es traducir. Exacto. Y se cuelan algunos autores de culto, como los Locos del Ritmo y como los los Crazy Boys, ¿no? Que hacen sus propias canciones, ¿no? Por ahí se abre una beta interesante, ¿no? Cómo son tan importantes que al rato pues, son los grandes forjadores de lo que fue después el Tri. De América, ¿no? Sí, pero no hay lo que tú dices es importante, no hay una respuesta, porque ya se ha medio que desgajado, ¿no? La cultura de la Revolución Mexicana, ¿no? La globalización los agarra desprotegidos, y además con una burguesía y una industria cultural particularmente perezosa, ¿no? Y cortoplacista, ¿no? O sea, el empresario cultural quiere ganar rápido y no quiere acumular. No hay creatividad, no hay proyecto alternativo, ¿no? De repente ya no hay vanguardia, ¿no? Pudiéramos decir. Exactamente, ¿no? Bueno, en realidad empieza a haber una especie de impasse en vanguardias, ¿no? No hay realmente una vanguardia colectiva, ¿no? Existen lo que ha pasado en México. En México la vanguardia a momentos es vanguardia y a momentos son caciques, porque no deja de ser México un país profundamente caciquil. O sea, el corporativismo lleva a que existan, cuando hablamos de literatura hablamos de Paz y de sus cuates, ¿no? Y de vuelta, ¿no? O hablamos de Monsiváis y su mafia. O sea, todos tienen su mafia. Sí, que incluso hace poco Armando Jiménez falleció y casi nadie le dio espacio en sus notas, y bueno, pues es creador de la picardía mexicana, ¿no? Claro. Pero como tú dices, ¿no? Él no estaba del todo, porque le decían vulgar, le decían naco, etcétera, y no encajaba con esta vanguardia, con que era de una élite, claro. Intelectual, ¿no? Sí, hay grupos hegemónicos y personalidades hegemónicas. O sea, el Estado mexicano en la cultura refleja lo que era el Estado mexicano en la política, ¿no? Entonces tienes a los grandes jefes, y fuera de eso los dejan fuera y se crean por sí mismos, ¿no? Alguien habla de la crisis del cine mexicano. Por diferentes vías llegó la crisis, ¿no? Porque también de repente, para hacer películas de calidad, cuando el mejor director llega a ser el dirigente del sindicato, tú tenías que pedirle la firma de autorización para tu película. Entonces ya se burocratizó todo esto. En el ambiente artístico, ¿no? Pues esto no me gusta, ya sabemos que eso existe en México, ¿no? Y no pasa. Y por eso tampoco hubo cine de arte en México. Son películas contadas, ¿no? Hay festivales que se dieron, como aquel festival de cine experimental, donde salieron películas con argumentos de García Márquez y Tajimaroa y varias cosas, entre 4 o 5. Fue un festival interesante. Gámez sacó una película muy buena en esa época, pero esa fue hecha, digamos, casi al margen y casera, ¿no? Porque, bueno, ¿quién iba a dejar que alguien subiera, ¿no? Como un cineasta? Y bueno, también a veces ahora sí que de la falta se hace virtud, ¿no? Ahorita lo que está haciendo, por ejemplo, en este caso el cine mexicano, como yo creo que está empezando a hacerlo la música, es aprovechar el uso de las nuevas tecnologías, entonces crear un cine pobre, valga la expresión, que se consume más contradictoriamente fuera de México, gana más premios fuera de México que en México mismo. Y ahí está la ruptura que se da también en términos de identidad de los 50, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, las identidades son malas, ¿no? Puedes caer en el chauvinismo, ¿no? Pero también la exageración hacia afuera es quedarte sin nada que ofrecer, ¿no? Y entonces te llegan los movimientos internacionales y lo único que es que eres, nada más lo traduces, ¿no? Sí, y si no es que a veces hasta sigues el idioma, ¿no? Entonces, esta degradación también de lo que fueron las identidades nacionales impuestas, ¿verdad? Desafortunadamente no fueron sustituidas por una identidad alternativa, múltiple, mestiza, abierta, nacionalista, internacionalista, un poco una identidad flexible, pero que por lo menos tuviera unas bases de sustentación para hibridizar los procesos, ¿no? E incorporarse a la globalización con elementos propios, ¿no? Entonces ahí se cayó la música en español, o sea, se cayó el cine. Es impresionante que
las grandes distribuidoras no distribuían cine nacional. O sea, es también un extremo que en tu país no te distribuyan tu película. Sí, ¿no? claro. No, o sea, es todo un reto, ¿no? Para las producciones nacionales es todo un reto tener películas en los diferentes centros, magnos centros de cine, como son ya las empresas Cinépolis, Cinemex, todo eso. Es un reto tenerlas. No, ya hay en pocas diferentes copias sedes. de las... Sí, a eso me refiero. Hay unas 20 tal vez de todas las salas que hay en el DF, por ejemplo, nada más en 20 se proyectan que también, ciertas películas, ¿no? y casi siempre son en el sur, las salas del sur. Sí, se vuelve a elitizar esta producción nacional. O a veces las pasa ahí, las mandas también al circuito exterior, que son a las populares, porque es a donde la gente va, que no sabe inglés, a lo mejor piensan que van a ir a ver el cine, cuando el cine de cualquier manera te cuesta 50 pesos y ahora sí que se volvió también, tú lo decías un poco en el interín, ¿no? Ahora sí que fuera de cámara, que también se elitiza, ¿no? El irse al cine ya te cuesta una lana, ¿no? Entonces, y es impresionante cómo ha habido productos así verdaderamente valiosos del cine. Hay cine de culto. Yo he encontrado películas que desafortunadamente ni siquiera llegan a ser producidas en DVD, ¿no? Buenísimas. Bueno, hace poco, 1974, no se la han visto, ¿no? Es una verdadera obra maestra, es una película de veras, que marca un hito en el cine mexicano, y hay muchísimos, como Soba. O sea, son películas hechas con poco presupuesto, ¿no? Pero muy buenas, que luego se convierten en cine de culto. Hay una película para mí impresionantemente posmoderna de un cuate que se apellida del Valle, que es una especie de visión apocalíptica del futuro, hecha en una ciudad que se inventa, que parece ciencia ficción, pero es la realidad, pero está tomada y con un ojo estético que convierte cualquier tipo de lugar en algo extraño, y juega con todo esto que venía de la tradición, de la modernidad, digamos, ¿no? De lo insólito, de lo impresionante, ¿no? Y es una película que duró creo que una semana y esto en como tú dices, en unos cuantos cines, ¿no? Porque cuesta un dinero, ¿no? Cuestan millones de pesos, a mantenerte una semana, la segunda semana otro dinero y la tercera semana otro, y los que lo pueden pagar son las grandes producciones hollywoodescas, ¿no? Por eso algunas películas mexicanas que pegan tienen inclusive la distribución internacional. Sí, ¿no? claro. Bueno, pues es muy interesante esta situación que ha pasado, ¿no? Esta trayectoria del arte en México, y ya tenemos que estar pasando a un tercer bloque, un último bloque, y ya para ir despidiendo el programa, porque ya nos extendimos un poquito, y Está buena a toda la gente que nos está escuchando, pues ya va oyendo y viendo. Bien, pues enseguida regresamos ya para concluir y para dar algunos datos de los capítulos que vienen y de los regalos, porque siempre tratamos de tener regalos. Entonces enseguida regresamos. Bueno, estamos de regreso en Panóptico Social con Otón Quirós. Vamos a terminar este tema de sociología del arte y vanguardia. Va a dar algunos comentarios finales y platicar también qué es lo que puede pasar en un futuro muy cercano, ¿no? Claro. Bueno, un poco cerrando, digamos, el recorrido, y bueno, tratando de incentivar sobre todo a los colegas y los no colegas a que se interesen sobre esta investigación del arte, ¿no? Y su relación con la sociedad. Pues sí, estamos viviendo, digamos, un momento, desde mi óptica es un umbral, ¿no? Cada día me convenzo más de que hay periodos en la historia en los cuales no hay una clara definición de hacia dónde vamos, ¿no? Por eso inclusive de repente, cuando no hay clara definición hacia dónde vamos, empezamos a sacar del arcón el pasado, ¿no? No es de gratis, ¿no? Todos coincidirán con que Nietzsche regresó, ¿no? El regreso de Nietzsche fue así, por la puerta grande de la crisis, ¿no? Y lo predijo incluso él, ¿no? 200 años de su muerte, que ya... Sí, ¿no? Regresa por el lado de lo impredecible, ¿no? Por el lado del nihilismo, ¿no? Claro. Y bueno, en realidad sí estamos en un momento crítico, porque la modernidad parece que dio de sí, y muchas de las instituciones que creó pues están, digamos, desgastando, ¿no?
No quiere decir que no desaparezca en el arte, como lo platicábamos también en el pasillo, digamos. Se recrean figuras que parece que iban a desaparecer, ¿no? O sea, por un lado el arte baja, ¿no? El arte se retroalimenta, digamos, de las experiencias sociales, ¿no? Los individuos estetizan sus vidas, ¿no? Se convierten sus existencias más que en esquemas lineales de éxito, ¿no? En esquemas artísticos de imprevisibilidad, ¿no? Y entonces se estetiza el estado de ánimo, ¿no? Se pertenece en determinado momento a una tribu urbana o identidad colectiva dark, según el humor, y a lo mejor a los 2 meses uno ya está bailando danzón, ¿no? Con los titiriteros, ¿no? Del barrio, ¿no? O sea, todo parecería que se estetiza a tal grado que esto llega inclusive a convertirse en una nueva relación entre la ética, la estética y, digamos, la propia erótica. Se está creando estos grandes empresarios de la cultura, ¿no? O estos grandes artistas empresariales, o sea, por ejemplo, los grandes artistas contemporáneos que de repente ganen millones en sus obras, ¿no? Y bueno, a lo mejor de repente hacen un performance ecologista, ¿verdad? Pero crean una industria donde el arte se aleja, ¿no? Y se convierte en un negocio y de unos pocos, ¿no? Claro. Y volvemos a ese vacío que mencionabas, porque estamos regresando ahorita que mencionabas el nicho, bueno, el ocaso de los ídolos, ¿no? Que como te decía, él dijo, ¿no? 200 años después de mi muerte va a pasar lo que a 100 y pico está pasando, ¿no? Entonces pareciera ser que sí hay incertidumbre. Pero en esa misma lógica también están cambiando, como tú decías, las maneras de socialización, y eso genera más incertidumbre. Y ahora las nuevas herramientas que, o sea, el internet es fabuloso, pero también eso a final de cuentas individualiza mucho, ¿no? Claro. Y habiendo tantas cosas en internet, también creo que se crea otra incertidumbre. De saturación, de multiplicación, de imposibilidad de escoger, ¿no? Sí, entonces, pues todo esto es para reflexión. Yo ahí me voy a poner, así que un tanto cuanto metafísico, ¿no? Porque realmente uno tiene que ensayar salidas, ¿no? Sí hay, y algunos autores plantean que existe la posibilidad seria de una especie de renacimiento, ¿no? O sea, pero para eso las gentes y las sociedades, los individuos tienen que asumir que están viviendo. Como que primero entramos un túnel sin salida. Apenas estamos viendo ya la primera luz. O sea, primero estamos reconociendo que estamos en un túnel, porque muchos no lo reconocen. Mi crítica, por ejemplo, a los que insisten en hablar de modernidad per se, es que parecería que no reconocemos que esa modernidad, ¿no?, tiene otro apellido, que ya estamos en otro, ¿no?, en otro lugar. Y lo primero hay que reconocer que esa modernidad ya no funciona, ¿no?, o funciona medianamente. Entonces, ya reconociendo eso, uno empieza a asumir y asimilar lo que viene. Esto ya no es parte solamente, digamos, de la inteligencia o no inteligencia, sino tiene que ver con las generaciones, claro, ¿no? Los que están viviendo este fenómeno, en este caso ustedes, los jóvenes, son los que están ahí inmersos en esta realidad, ¿no? Hay generaciones que también ven esto y todavía no le entran y ya no van a entrar directamente al gran boom de la alta tecnología, ¿no? Hay gente que se va a negar, va a utilizar la máquina como una máquina de escribir, la computadora va a ser su máquina de escribir electrónica, pero los que están inmersos, los que están viviendo la confusión de esta multitud de mensajes, ¿no? De de esta libertad plena también a veces, ¿no? Bueno, ni tan plena, pero digamos sí hay uno puede salir de la cerrazón nacional a la libertad internacional y global. Uno ve y se enriquece con la cultura del mundo, ¿no? Buscándole, también ahí hay es una batalla también, los propios medios de nueva cuenta son una batalla, ¿no? Donde se plantean proyectos de diferente tipo y es ahí a donde se va a resolver. Yo no creo, y en ese sentido, que se resuelva con esa lógica moderna de que uno va a acabar con el otro.
Yo creo que sí viene un periodo de coexistencia crítica, no pacífica, ¿no? De diferentes vertientes, y que uno va a tener que a la larga aprender que a pesar de que surge un arte desde las masas, que va a haber galerías a lo mejor hasta de barrio, ¿no? Venta de artes por calle, ¿no? También van a subsistir estos grandes monopolios de el arte contemporáneo, pero que uno también se tiene que abstraer, sí, ¿no? Que cada quien puede vivir en un mundo, empezando a reconocer que lo underground, como se le llamaba antes, o sea, abajo, está on the ground, o sea, está a la par, a tu lado, ya no es algo que está abajo, que era una connotación inclusive peyorativa, sí, ¿no? Sí, como, sí. O como la subcultura, no, es otra cultura, y que nosotros tenemos que aprender a convivir. Y coexistes cotidianamente, ¿no? Claro. Que te encuentras a la vuelta de la esquina un tipo de arte que antes estaba underground, que ya no lo es tanto, y te puedes topar el MUAC del otro lado, o Bellas Artes, etcétera, etcétera. Sí, o Demian Hirst, ¿cómo se llama este monstruo del arte contemporáneo, verdad? En la televisión, ¿no? Sí. O en una exposición, hace poco estuvo y la en otra México. opción del internet, ¿no? Que te vas a encontrar cantidad de opciones de todo tipo, ¿no? Y eso lleva a una concepción de mundo, ¿no? Que todavía la concepción de la modernidad era un mundo total e integrado. Hoy es un mundo total y desintegrado. Tenemos que convivir con el caos. Claro. ¿No? El caos espantaba, ¿no? Era la divisa en las religiones o en cualquier forma de pensamiento racional, religioso o racional moderno, ¿no? Aparecía el caos como aquello que nos asustaba. Hoy hasta los científicos se dan cuenta de que el caos dentro es un del caos. Teoría, ¿no? Sí, ¿no? Entonces hay que aprender a vivir eso, y hay que aprender a vivir paralelamente al Estado. Yo creo que el Estado se está adelgazando, ¿no? Muchos lo ven críticamente, los que confían en él, pero los que de repente ya ni confiamos y que nada más nos damos cuenta que es nada más estorba, es un estorbo, pues empiezan los individuos a crear sus propias formas de reproducción, y ahí es a donde va a surgir ese nuevo tipo de industria, entre comillas. Yo no le llamaría, bueno, producción social, es una producción social, sí, ¿no? Donde se van a crear sus propios productos, independientemente del otro, y al rato inclusive estos van a ser obviamente imitados por las grandes empresas, y al rato veremos que se han institucionalizado una vez más. Pero uno puede estar moviéndose, porque también esta lógica moderna de pensar siempre que todo es evolución, ¿no? Y no hay regresión, no hay movimiento caótico. Pues de repente uno simplemente se va. Si no me gusta esto, me voy, ¿no? Si mi identidad colectiva en este momento no me está satisfaciendo, porque me volví, me invento otra. Ajá. Y creo mis nuevas formas de expresión, ¿no? Combinas, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo mismo con el arte, o sea, se ha roto, por ejemplo, la diferencia, porque las disciplinas digamos que fueron además creadas por la modernidad fue analítica. Esto que estamos viviendo ahora es sintético. O sea, convivimos con diferentes versiones, con eso que se dividió, ¿no? Hoy se junta, ¿no? De repente el arte contemporáneo, un escritor, un pintor, un diseñador, vamos a hacer una película, y un fotógrafo y un actor. Ahí está la multidisciplina, ¿no? Sí, ese es el ejemplo más claro de la importante, ¿no? Hoy en día. O haces una obra de teatro y te das cuenta de que le metes cine atrás. O sea, toda esta ruptura de la... Fíjense que tiene mucho que ver con el conocimiento, inclusive hasta a nivel de la propia sociología, ¿no? Estos compartimentos de sociología, antropología, psicología separados ya no funcionan. Ya no. Tiene que haber encuentros, ¿no? Claro, cada quien tiene su propia especificidad, y la vida da como para que en un momento dado seas muy sociologista, valga la expresión, y a lo mejor mañana seas muy antropologista, y si el objeto de estudio te lo pide, pues te vuelvas un psicólogo social. Entonces es que ese miedo que se tenía, ¿no? Porque éramos individuos rígidos. Por eso lo interesante de Bauman, cuando habla de líquido y de sólido, a mí me encanta, me voy más allá, es como una gran metáfora, ¿no? Sirve de, es un gran pretexto para decir, la modernidad era rígida, era sólida. Si tú eras en ese momento artista plástico, impresionista, no podías ser más que impresionista toda tu vida. Si eras proletario toda tu vida. Si eras burgués, o sea, y entonces
parecería que eso es lo que está tendiendo. Y bueno, y se habla mucho de una especie de renacimiento, porque también de repente nos va a faltar alguien que diga, volvamos al patrón, al cartabón, a las reglas. Para que existan violación de reglas, también tienen que existir reglas. Por supuesto. Entonces, eso que nos cuesta trabajo convivir, porque si digo reglas, es sistémico, ¿no? Entonces, a lo mejor el caos no existe si no existe un mínimo canon, ¿no? Y esos cánones son buenos en la medida en que nos lo construimos con consensos, digamos, grupales, ¿no? Y a lo mejor va a haber un Estado que ahí funcione y seguirá, pero un sector muy importante de la sociedad va a vivir todo de manera diferente. Yo creo que ya lo vive de manera diferente. No, yo creo que es súper interesante esta forma de conclusión, esta forma de invitación a pensar la realidad de una forma diferente. Es una invitación también a todos los colegas, antropólogos, sociólogos. Si estamos algo aprendiendo el día de hoy, que también lo hemos tocado ya en otros programas, esta necesaria multidisciplinariedad, ¿no? Necesitamos combinarnos, necesitamos ver diferentes puntos de vista y sobre todo trabajar en colectividad, que con estas diferentes especialidades que cada uno puede obtener, pues trabajar en conjunto pueden surgir cosas interesantes. Yo iba a hacer, aprovechando un comercialote, porque vamos a sacar un número de la revista sociológica sobre arte y sociedad. Fueron pocos los materiales que se reunieron, creo que son interesantes. Ahí hay una beta, pero a partir de eso lo importante, y en esa revista hacemos un llamado a una especie de creación de un colectivo que empecemos a discutir arte y sociedad, ¿no? Ya habían varias gentes. Una vez que nos vimos en la escuela, encontramos algunos, en los encuentros de la red se encuentran muchos, y a lo mejor no tiene ya que ser el colectivo fijo que también lucha por un día llegar a tener el SNI número 3, ¿no? No, yo creo que lo mejor es hacer ese colectivo que a lo mejor acaba con estas herramientas que ustedes utilizan, ¿verdad? Con una página, con trabajos electrónicos, una revista electrónica, ¿verdad? Y se abre en un espacio donde solamente hay, digamos, quienes convocan y quienes recogen esta inquietud y van haciendo cosas, ¿no? Pero de que sí es interesante entrarle al arte. Ahí sí cerraría con lo que había quedado en el tintero, de que a la larga es bien interesante, pero a la larga, claro, alguien diría, inmediatista diría, a la larga todos estaremos muertos, ¿verdad? Pero a la larga hay victorias importantes por el lado de la cultura. Es muy lenta la cultura, a veces es muy conservadora, la transformación cultural es fuerte. Pero a la larga, en esa discusión, en esa pregunta que hacíamos sobre la vanguardia política y la vanguardia artística, ¿no? Hoy podemos decir que estamos viviendo cotidianamente la contracultura que surgió desde William Blake hasta Baudelaire, ¿no? ¿Verdad? Esta reivindicación del yo hedonista, ¿no? Lo estamos viviendo en la vida cotidiana, ¿no? A la larga, mientras que las vanguardias políticas tuvieron el poder durante un tiempo, no supieron, ¿no? qué hacer con la institucionalidad, ¿no? Y buscar una especie de constante enriquecimiento para no institucionalizarse, ¿no? Porque partiendo de reglas también viejas, ¿no? De llegar y decir que ahí se acababa lo anterior y se iniciaba algo nuevo, sin pensar que ahí se iniciaba algo nuevo y que había que volver a revolucionar, que es algo que nos da mucho miedo, porque los modernos éramos finalmente individuos que tendíamos a la estaticidad. Algún día íbamos a ser maduros, algún día íbamos a tener chance de reposar nuestros logros. No, este movimiento constante nos obliga a estar constantemente cambiando, y también en un momento dado a lo mejor decir, pues vamos a pararle, no vamos a caminar no como la máquina, ¿no? Sino que a lo mejor la máquina camine como uno, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es como tú dices, da para capítulos y pláticas. Bien, pues yo creo que con esto estaríamos finalizando, y como ya es costumbre, pues tenemos unos obsequios. Aquí Otto nos va a decir que... Bueno, yo les voy a pasar unos ejemplares de Corbata Roja, Cuello Blanco y Corbata Roja, que es una novela histórica que hice hace unos 3 o 4 años, unos ejemplares de un libro sobre movimiento obrero que hice junto con Luis Méndez, y por ahí les paso, ¿no? Para que suban
una novelita una noveleta, ¿no? De ciencia ficción, ¿no? Que para que lo subamos, ¿no? Los otros yo serían que 3 ejemplares de la novela y 3 ejemplares del otro libro. 6 libros. Perfecto. Bien. Bueno, y nos vamos a ir sin agradecerle a Yair, que es el que está en cámara el día de hoy. Nuestro compañero Luis Eric no nos pudo acompañar, pero también se le agradece su presencia Con el equipo. con el equipo, y no todo el apoyo que ha demostrado por Twitter. También estuvo pendiente el día de ayer. Y pues hablando de estas redes sociales, recordarles que tenemos nuestra página en Facebook, nuestra página de Twitter y nuestra página principal, donde pueden ver los videos completos, y también nuestro mail, que todo esto está apareciendo en pantalla. Y también, si alguien quiere contactar a Otón Quiroz, no sé si hay alguna forma de contacto. Sí, es Otón Quiroz Otón Quiroz, OTHONUU. Lo estamos poniendo en pantalla en este momento. @hotmail.com. Muy bien, pues si alguien quiere seguir esta discusión con Otón, pues él es una persona extraordinaria, siempre ha estado abierta a cantidad de eventos que hemos realizado. Y también agradecer a la UAM Azcapotzalco, nos encontramos en el cubículo de Otón, y te agradecer la sede. ¿Algo más? Pues nada más recordarles que la mecánica para ganar los libros pues es que dejen un comentario sustancioso ahí ya sea en el Facebook o lo manden por correo, y bueno, pues ya buscaremos el mecanismo para darles el libro, y pues invitarlos a que sigan viendo estos programas. Al final de cuentas, esto es un ejercicio que nosotros tratamos de hacer, pero con la intención de que surjan nuevas discusiones, y bueno, para ello necesitamos su interacción, ya sea en Face, en Twitter, en correo, en la misma página. Pero el chiste es que se comuniquen, que expresen lo que les ha dejado no nada más este capítulo, sino todos los que vamos a hacer. Y bueno, pues esperen nuestro siguiente capítulo en 15 días. Y también recordarles que tenemos una encuesta en la página principal para los temas que tal vez no hemos tocado profundidad y que más les pueda llamar la atención, ¿no? Bien, pues te agradecemos mucho. No, hombre, pues muchas gracias. Estamos puestísimos acá para cualquier cosa, y realmente me gustó mucho la plática. Muchísimas gracias por todo. Bueno, los esperamos el siguiente capítulo.